Foro Médico, volvemos con el tema que nos convoca esta noche en el Foro Médico de este jueves. Hablamos de trombofilia y embarazo. Nos acompaña porque el público rota, entonces yo siempre estoy también mencionando los nombres porque después dicen quiénes son los profesionales, pero está la plaquita ahí abajo también y vamos a dejar después los teléfonos, si es que ustedes lo quieren, por supuesto, donde atienden, porque siempre es importante conocerlos y que la gente tenga una agenda de los mejores médicos del país, que son los que visitan este programa. Así que están con nosotros el doctor José Ramírez Montero, él es ginecólogo y especialista en fertilidad, la doctora Paula Gullari, hematóloga, y Nadia Guerrero, que es presidenta de la Asociación de Madres con Trombofilia. Bueno, le preguntaba en el corte al doctor justamente cómo es que se producen las pérdidas al tener el paciente o la paciente en este caso la trombofilia o estar transitando la trombofilia durante el embarazo. Sí, lo primero que tenemos que saber es que la trombofilia como tal, como explicó antes la doctora, volvemos a explicar un poquitito para que se entienda, es un mal funcionamiento de los factores de la coagulación, sí, que puede expresarse o no. Y en cualquier órgano, ¿verdad? En cualquier órgano. Sí. Particularmente durante el embarazo hay un flujo de sangre muy abundante hacia el útero por el crecimiento del embrión. Yeah. Y lo que se produce es la obstrucción de los vasos sanguíneos por coágulos. Se coagulan los vasos sanguíneos, se taponan. Es como una cañería que se tapa y no permite el ingreso de la sangre con los nutrientes para el embrión. Claro. Y obviamente se detienen los latidos y el bebé. ¿Y las pérdidas que se producen pueden ser repentinas, pueden ser...? Son totalmente asintomáticas y repentinas, porque al producirse esa obstrucción puede ser en la semana 4, 5, 6, en cualquier momento. Depende mucho de la predisposición genética de la paciente, de las alteraciones que tengan y del contexto general de la paciente. Por eso hay algunas pacientes que tienen pérdidas a semanas muy tempranas, como lo que mencionó Nadia hace rato, lo que nosotros llamamos embarazo bioquímico, que tenemos una HCG, que es la hormona que dosa el embarazo, positiva, pero hacemos una ecografía y todavía no vemos, porque el embrión se ve clínicamente por ecografía alrededor de la cuarta, quinta semana. Y puede ya en ese momento taponarse y ni siquiera logró verse, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos embarazo bioquímico, porque se logró el embarazo, se disparó la beta-HCG, pero no tenemos la visión del embarazo por ecografía. El embarazo clínico es cuando nosotros logramos verlo por ecografía, alrededor de la quinta, sexta semana. Y puede tenerse ahí o más adelante, ¿verdad? Varía mucho según varias circunstancias, como le comenté. Pero es evitable, es si a tiempo una mujer que está transitando un embarazo llega, se hace los estudios y se detecta, ¿qué pasa? Volvemos al punto que mencionamos anteriormente. Sí. Lo ideal es que la paciente haga una consulta preconcepcional, que la mujer se prepare para el embarazo. Pero de no hacerlo. De no hacerlo. Porque es la mayoría, doctor. Vamos a hablar de lo que es. Por eso a mí me gusta lo ideal y ir llegando a la vida real, ¿verdad? Exacto. Lo ideal es que la mujer consulte y haga una consulta preconcepcional. Exacto. Independientemente que sea, como dijo la doctora, maratonista, entrene, no entrene, sea sedentaria, todas les viene bien una consulta preconcepcional y le aclara muchas ideas. Lo más temprano que suelen acudir es alrededor de la cuarta, quinta semana, sexta semana de embarazo. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tiene el retraso, recién la mujer piensa que está embarazada, a menos que esté buscando. Las pacientes de fertilidad son pacientes que van buscando y entonces a las 4 semanas y un día están ahí firmes en el consultorio. Claro, para ver si están o no están. Claro. Y con ellas generalmente no tenemos problema porque le hacemos los chequeos previos. Pero lo que acuden primeramente a la consulta, tampoco muchas veces, como le va a explicar la doctora, es el momento ideal para hacerle ahí el estudio de la trombofilia. Porque el embarazo de por sí es un estado que altera la coagulación. Entonces algunos datos van a salir sesgados. Claro, entonces puede haber como una confusión, ¿no, doctora? Claro, por eso hay estudios posibles de realizar cuando ya está embarazada la mujer y hay estudios que
hay que esperar un tiempo más como para poder realizarlos, pero eso no significa que en su historia clínica de haber perdido determinada cantidad de embarazos tengamos que esperar a los estudios durante unos meses posteriores. Eso es una cosa ya actualmente que está un poco perimida. Entonces, en el sentido que hay estudios posibles de realizar. Entonces, esos estudios hay que hacer para poder darle el tratamiento adecuado y poder continuar con ese embarazo y no volver a otra pérdida más, ¿no? Hay estudios que obviamente hay que esperar más adelante para poder ponerle y advertirle a la paciente que otros antecedentes más tiene en su haber para futuros embarazos. Pero en este embarazo, los estudios que se puede realizar sí hay que hacer para dar el tratamiento cuanto antes. Más que nada si hubo pérdidas, 2, 3 pérdidas anteriores, cuanto antes que se le pueda administrar medicación por esas pérdidas, mejor es poder hacerlo y poder continuar con ese embarazo. ¿El único tratamiento, la única medicación es la heparina o existe otro No, bagaje hay muchas de medicaciones. medicación para...? Hay muchas medicaciones, por eso yo dije de entrada que la historia clínica, como llamamos nosotros, en mi caso en particular, es global, tanto factores personales como factores actuales del embarazo. Entonces, hay factores, por ejemplo, para administrar, como habían mencionado la heparina, ¿verdad? Que se administra por inyecciones. Después hay lo que se llama la antiagregación, es decir, evitar que las plaquetas, que son pequeñas partículas que circulan por la sangre, se reúnan y taponen un pequeño vaso, y entonces esa administración es por vía oral, es decir, en comprimidos. En comprimidos. Sí. Que se puede administrar en forma conjunta, es decir, actúan juntos. ¿Verdad? Y después hay otras medicaciones más, como son los factores adquiridos de la medicación, en el que hay ciertos anticuerpos, es decir, ciertas moléculas que actúan contra los factores de la coagulación, que se desarrollan sin un antecedente genético, que es la gran mayoría, y ahí se puede adicionar una tercera medicación también en comprimidos, ¿verdad? Y después hay ya otros tratamientos ya más importantes en los cuales se pueden agregar medicaciones por vía endovenosa para que el embarazo continúe, ¿verdad? La única finalidad es el deseo de la madre ver a ese bebé. Obvio, esa es la finalidad. Obviamente. Ahora, estos medicamentos definitivamente no afectan la evolución del feto. Claro. Del niño. No hay ninguna posibilidad. Están totalmente comprobados que no tienen ningún efecto, ni a corto, mediano, ni largo plazo. Ni efecto tampoco a la madre. Al recién nacido, ni tampoco a la mamá. Lactancia. A la lactancia también. Mamá. Eso es importante. Decir, por eso son medicamentos que pueden indicarse, aprobados mundialmente por lo que es las sociedades y más las indicaciones de la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, que ellos verifican permanentemente la viabilidad de esa medicación y hacen su seguimiento, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo tiene que tener ese tratamiento la mamá? ¿Hasta el final del embarazo? Hasta después del parto. Hasta después del parto. Ya sea parto vaginal o cesárea, mínimamente se deben ser 4 a 6 semanas posteriores, según la condición. Lo que pasa es que no se puede estandarizar porque, como explicó la doctora, cada paciente otra vez es un mundo. Claro. Y hay que enfocarnos en personalizar el tratamiento. Totalmente. Pero como regla general, nosotros sabemos que las 4 a 6 semanas posteriores al parto son cruciales para que no se produzca ningún otro evento trombótico en la mujer, ¿verdad? Ya, ¿la trombofilia es un trastorno transitorio en la mujer? Es un trastorno
En la mujer embarazada, digo. Claro, claro, Sí. Sí. totalmente. Lo que dura el embarazo. Exacto. Claro. Lo que Así pasa es como que la tenemos- diabetes gestacional, de repente que le Claro, dicen. lo que tenemos que tener en cuenta que en el embarazo es que la presencia en sí del embarazo actúa como un fenómeno inmunosupresor en la mujer, disminuye su defensa y altera todo el sistema, altera a la mujer en completo en el sentido de que muchos cambios se producen. Al haber tantos cambios, hay factores que reaccionan, como diríamos nosotros, de buena manera y de mala manera. Ya. Y entonces ahí es donde se producen los fenómenos de diabetes gestacional, hipertensión gestacional o hipertensión inducida por el embarazo, Ya. la trombofilia en el embarazo, Y- porque se comportan diferente en otro En momento en cada- la vida de la en mujer. Y aprovechando que Nadia está acá con nosotros, ¿verdad? Y que ella transitó eso, ¿qué experiencia vos podés contar en ese proceso que tuviste? De tratamiento incluso ya con el doctor y Claro, con la lo que doctora. mencionaba la doctora con el tema de las medicaciones, justamente lo que nosotros buscamos también de la asociación, ¿verdad? Porque hay estudios, por ejemplo, que solamente se hacen en los laboratorios privados, no tenemos en los públicos, cuesta dinero, cuesta. A veces una mamá dice, ¿y qué tengo que hacer? Y le comentas y dice, pero es mucha plata, no tengo IPS. A mí IPS me dio todas las casi 900 inyecciones que me puse como asegurada, ¿verdad? Que son las ¿Son heparinas. caras? Y sí, porque está la de 40, está la de 60, está la de 80. Una mamá que se pone la de 80, por ejemplo, puede llegar a costar 80.000 y 90.000 cada inyectable. Cada inyectable. Y es por día. Por día. Sí. Entonces las mamás que no tienen el seguro dice, ¿cómo voy a acceder a esos inyectables, ¿verdad? A esas heparinas? Nosotros en la asociación lo que hacemos es también recibimos las donaciones de mamás que de repente no usaron todo, alguien que le sobró, alguien que dice no uso más, quiero donar, y derivamos a las mamás que no tienen un seguro. Porque en los hospitales públicos, si bien hay centros que tienen heparinas, pero claro, no es lo suficiente o no se puede acceder, de repente ellos lo usan para sus eventos de cirugía, entonces no tienen acceso. Y también, justamente desde mi experiencia, que unimos con la experiencia de Ana Sáez es una compañera de lucha, digo yo, en este camino, que mi experiencia y los grupos armados y ella con todo lo que logró, buscamos eso. Primero la contención a las mamás, ¿verdad? Llegar a nosotros mamás devastadas de 5 y 6 pérdidas. Entonces, buscar esa contención, buscar esa ayuda, y también guiarla en este camino, pero nosotros no somos médicos, ellos son los profesionales, pero nosotros lo que decimos es, mira, ándate a este médico, ellos te van a guiar, ¿verdad? Ayudamos la ayuda profesional, buscamos la ayuda profesional, digo bien, de las psicólogas, de las especialistas en esto, y también buscar un poco a ver si podemos, ¿verdad? De que de repente haya ciertos estudios que se puedan hacer en Paraguay, porque también hay estudios que no se hacen aquí, por ejemplo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hay estudios, por ejemplo, que las mamás fueron a hacerse en Argentina, ¿verdad? Que acá de repente todavía no se hacen, o que tengamos acceso al sector público también, ¿verdad? De ciertos estudios. Claro, hay los estudios en este momento, yo no te estoy hablando 2008. Claro. 2008 era otra época que Sí. sacamos las guías de trombofilia Sí. y embarazo latinoamericanas, ¿verdad? Entonces, en esa época, la circunstancia laboratorial era distinta La que es ahora. de lo que es ahora, 2022. Y ya también con el mundo globalizado y todo lo que hay en materia Entonces, de información. los estudios prácticamente se pueden Se hacer. pueden hacer. Hay uno que no se puede realizar todavía, pero en general todos Hay los todos. podemos hacer para poder indicar el tratamiento. Es muy importante el rol entonces de la asociación para esa orientación precisa, dónde, con quién, cómo hacerlo, y también que ayudan a las mamás que no tienen para acceder a la heparina, ¿verdad? De manera que ellas, entre todas, es como que se unen para poder ayudar a una mami a transitar ese embarazo y sobre todo, ¿verdad?, a llegar a término, que es lo que se busca, ¿no? Así ¿Me es. permiten una última pausa ya? Y para cerrar el programa, luego vamos a hablar también de la prevalencia de la trombofilia en Latinoamérica, qué se está haciendo, si se está trabajando también a nivel regional con este tema. Seguramente que acá Nadia con Ana están en eso, porque Ana también es una persona que está muy involucrada en el tema médico, así que obviamente vamos a estar hablando de esto en el último bloque. Vamos al último corte y ya volvemos.